La hacienda Aguilar se levantaba entre colinas doradas por el sol, rodeada de interminables olivares que parecían perderse en el horizonte. Aquel lugar, con sus muros encalados y su aire señorial, era símbolo de poder y respeto en toda la región. Y en su corazón vivía Martín Aguilar, un hombre temido por su carácter severo y admirado por su éxito. Aunque poseía riquezas, tierras y empleados que obedecían cada una de sus órdenes, Martín llevaba años arrastrando una soledad silenciosa. Desde que la muerte de su esposa lo dejó viudo a los 30 y pocos, nunca permitió que nadie cruzara del todo las murallas de su vida. Con el tiempo, se convirtió en alguien distante, arrogante y aparentemente impenetrable. La llegada de Lucía Morales fue casi accidental. Su padre, enfermo y sin recursos, ya no podía trabajar la pequeña parcela que sostenía a la familia. La joven, desesperada por encontrar un modo de ayudar en casa, aceptó el consejo de una vecina. En la hacienda, Aguilar siempre había necesidad de manos jóvenes para la cocina o la limpieza. Así, una mañana de agosto, se presentó en la gran puerta con un atillo de ropa y el corazón acelerado. El mayordomo, don Fermín, un hombre mayor de voz grave, la evaluó de arriba abajo antes de guiarla hacia la cocina. Aquí no hay tiempo para distracciones, muchacha. Lavarás, limpiarás y obedecerás sin rechistar. Lucía asintió en silencio, consciente de que no podía perder esa oportunidad. El primer encuentro con Martín ocurrió pocos días después. Durante una cena con empresarios locales, mientras Lucía se encargaba de fregar una montaña de platos, un vaso de cristal resbaló de sus manos y se hizo añicos contra el suelo. El ruido llamó de inmediato la atención. Martín apareció en el umbral de la cocina, con el ceño fruncido. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz profunda. Lucía, nerviosa, se inclinó enseguida a recoger los trozos. «Lo siento, señor. Fue un accidente». Martín la observó fijamente. Sus ojos, acostumbrados a medir a la gente en segundos, se encontraron con los de ella. Había miedo, pero también dignidad en aquella mirada. «Ten más cuidado la próxima vez», dijo al fin, girándose sin añadir nada más. El corazón de Lucía latía con fuerza. No era solo la severidad en su voz lo que la estremecía, sino algo más. La sensación de que aquel hombre escondía una tristeza profunda. Los días pasaron entre rutinas extenuantes. Lucía trabajaba desde el amanecer hasta entrada la noche. El agua helada, el jabón y las ollas interminables dejaban sus manos enrojecidas, pero ella nunca se quejaba. A veces, al cruzarse con Martín en los pasillos, sentía cómo su mirada se posaba sobre ella con una intensidad difícil de sostener. Una tarde lluviosa, al salir al patio para enjuagar unos cubos, Lucía resbaló en el barro y cayó de rodillas. Desde la galería, Martín la observaba. Sin pensarlo demasiado, se acercó y le tendió la mano. «Levántate», ordenó. Lucía dudó un segundo antes de aceptar. Al tocarlo, sintió un calor extraño recorrerle la piel. «Gracias, señor». Martín no respondió, pero sus ojos permanecieron sobre ella un instante más de lo necesario. Después se retiró, dejando tras de sí un silencio lleno de preguntas. Aquella breve interacción fue suficiente para encender un rumor sordo entre los empleados. Algunos notaban cómo el patrón, normalmente indiferente, prestaba atención a la muchacha nueva. Lucía intentaba ignorar esos comentarios, concentrándose en su trabajo, pero por dentro comenzaba a sentir algo que la asustaba tanto como la atraía. Un día, don Fermín le pidió llevar una bandeja de vino al salón, donde Martín recibía a unos invitados. El ambiente estaba cargado de humo y risas. Una mujer elegante, al verla entrar, comentó con desdén: «¿Y esta niña de dónde ha salido?». Las carcajadas se multiplicaron, pero Martín, inesperadamente, cortó la burla de inmediato. «Eso es suficiente». El silencio se hizo incómodo.
Lucía, agradecida y confundida, dejó la bandeja y salió con prisa, el rostro encendido. Esa noche, ya en su cuarto, no pudo dejar de preguntarse: ¿por qué la había defendido? Martín, en su despacho, tampoco lograba sacarse de la cabeza la voz suave de la joven, la timidez con la que servía, la dignidad con la que soportaba humillaciones. Algo en ella le removía, como una espina que no podía ignorar. El destino había tejido un lazo invisible entre ellos, un lazo que muy pronto se tensaría hasta el límite. La rutina en la hacienda se volvió cada vez más tensa. Los trabajadores empezaron a murmurar entre sí, convencidos de que el patrón prestaba demasiada atención a la muchacha campesina. Lucía sentía esas miradas como agujas clavándose en su espalda cada vez que cruzaba la cocina o el patio. Clara Jiménez, una de las empleadas más antiguas y astutas de la casa, era quien más disfrutaba alimentando esos rumores. Siempre había soñado con atraer la atención de Martín y ver cómo éste se fijaba en una simple campesina la llenaba de un rencor ardiente. No se dejen engañar por esa cara de inocente, susurraba a las demás. Seguro que busca trepar, como todas. Lucía, ajena a esas intrigas, seguía trabajando. Pero cada vez que Martín aparecía cerca, sentía cómo su corazón se aceleraba. A veces él se quedaba en silencio en el umbral de la cocina, observándola mientras tarareaba una melodía. Una tarde, incluso, se atrevió a hablar. No sabía que cantabas. Lucía se sonrojó, sorprendida. Lo hago solo para acompañar el trabajo. No quería molestar. No molestes, replicó Martín, y por primera vez su voz no sonó como una orden, sino como una confesión. Desde aquel día, los encuentros entre ambos se volvieron más frecuentes. En los pasillos, sus miradas se cruzaban con una intensidad difícil de ignorar. En el lavadero, un roce de manos, al pasarle un cesto, bastaba para que el aire se cargara de electricidad. Pero los rumores crecían como la maleza. Una tarde, Clara se acercó a Martín fingiendo preocupación. Señor, algunos empleados creen que la nueva muchacha no es tan inocente como parece. Dicen que busca manipularlo. Martín la interrumpió con una mirada helada. No vuelvas a insinuar algo así. Aunque sus palabras fueron duras, el veneno de Clara quedó flotando en el aire. Esa misma noche, Martín no pudo dormir. En su mente resonaban las palabras de Lucía, en el jardín, cuando le habló de la paz que había conocido en su pueblo. Y recordaba también la pureza en su mirada, una pureza que chocaba con las dudas sembradas por los demás. Días después, estalló un escándalo. Una pulsera de oro, perteneciente a la familia Aguilar, desapareció del cofre del salón. Don Fermín reunió a todos los empleados y anunció que había que revisar los dormitorios. Clara, con voz melosa, sugirió comenzar por el de Lucía. El corazón de la joven latía con fuerza cuando abrieron su baúl. Allí, entre su ropa sencilla, apareció la pulsera. El silencio fue insoportable. «Yo no la puse ahí», exclamó con lágrimas en los ojos. «Alguien me tendió una trampa». Las miradas de los demás eran de sospecha, de burla, de condena. Clara se llevó las manos al pecho fingiendo sorpresa. ¡Qué desilusión! Y yo que pensé que era diferente. En ese instante, Martín apareció en el pasillo. Su mirada recorrió la escena. «¿Qué está pasando?». Don Fermín explicó lo ocurrido. Lucía, temblando, levantó los ojos hacia él. «Señor, le juro que yo no robé nada». El silencio fue largo y tenso. Martín parecía debatirse entre la duda y la certeza. Finalmente, su voz retumbó con autoridad. «Todos, regresen a sus tareas. Ahora mismo». Los empleados se dispersaron murmurando, sorprendidos de que el patrón no la despidiera en ese instante. Clara apretó los labios con rabia, consciente de que su plan no había dado el resultado esperado. Esa noche, Martín mandó llamar a Lucía a su despacho. Ella llegó con el corazón golpeando en su pecho.
Siéntate, ordenó él. Sus ojos la miraban con una intensidad que la hizo temblar. Quiero la verdad. ¿Tomaste esa pulsera? Las lágrimas se desbordaron. No, señor, nunca haría algo así. Solo vine aquí a trabajar, no quiero problemas. Martín la observó en silencio y suspiró. Lo sé que dices la verdad. Lucía lo miró sorprendida. Por primera vez, él no era el patrón distante, sino un hombre que le creía, que confiaba en ella. Pero entiende, añadió Martín, bajando la voz. Mientras vivas aquí siempre habrá quienes quieran verte caer. Lucía apretó las manos sobre el regazo. Entonces, quizás, debería irme. Martín se levantó bruscamente, acercándose a ella con una mezcla de rabia y desesperación. No, no te irás. ¿Por qué? Preguntó ella, con un hilo de voz. Él sostuvo su mirada, dejando al descubierto algo que hasta entonces había escondido. Porque no quiero perderte. El silencio que siguió fue tan intenso que ambos sintieron cómo algo en su interior se quebraba para siempre. Desde aquella noche, la relación entre Martín y Lucía se volvió un secreto a voces. No había caricias en público ni confesiones abiertas, pero bastaba con verlos cruzar miradas en los pasillos para intuir que algo invisible los unía. Para muchos trabajadores aquello era motivo de envidia y murmuraciones, pero para Clara se había convertido en una obsesión. No soportaba la idea de que la joven campesina hubiera conquistado lo que ella deseó durante años. Una mañana, los rumores ya habían llegado hasta el pueblo. En la taberna se hablaba de la sirvienta que tenía embrujado al patrón Aguilar. Los socios de Martín empezaban a enviarle mensajes discretos, advirtiéndole del riesgo para su reputación. Don Gregorio, su aliado más influyente, fue directo. Martín, esto es una locura. No puedes comprometer el apellido Aguilar por una campesina. Si insistes en protegerla, perderás todo lo que construiste. Martín apretó la mandíbula, pero no respondió. Esa misma noche encontró a Lucía en el patio, sentada bajo el olivo más antiguo de la finca. Ella se sobresaltó al verlo, pero no se movió. No aguanto más, murmuró con lágrimas en los ojos. Todos me odian. Me miran como si fuera una ladrona. No quiero arruinarle la vida. Martín se sentó a su lado, con voz temblorosa pero firme. Tú no me arruinas nada. Eres lo único real en esta casa. Ella lo miró, con el corazón encogido. Si me quedo, lo destruiré todo. Si me voy, me destruiré yo. ¿Qué quiere que haga? Martín tomó aire y susurró. No me dejes. El silencio fue interrumpido por un ruido en la galería. Clara los observaba, incapaz de ocultar su furia. Esa misma noche, puso en marcha su plan definitivo. Difundió en el pueblo que Lucía estaba embarazada del patrón. La noticia corrió como pólvora, alimentando aún más la desconfianza. Al día siguiente, la tensión estalló. Los trabajadores cuchicheaban sin disimulo cuando Lucía apareció en el comedor. Ella, con la cara encendida de vergüenza, salió corriendo hacia el establo. Martín la encontró allí, llorando en silencio. ¿Qué sucede?, preguntó con rabia contenida. Dicen que estoy esperando un hijo suyo. No puedo más, señor Martín, gritó ella, con el rostro descompuesto. Él la tomó de los hombros. Escúchame bien. Yo sé quién eres, y sé que todo esto son mentiras. Si alguien osa humillarte de nuevo, tendrá que enfrentarse conmigo. Lucía lo miró, temblando. Pero usted no puede luchar contra todos. Entonces que me odien. Prefiero perderlo todo antes que perderte a ti, replicó, con los ojos ardiendo de decisión. Esa misma tarde, reunió a todos en el salón principal. Trabajadores, socios y curiosos del pueblo acudieron al escuchar el llamado. Con Lucía a su lado, Martín habló con una voz que retumbó en cada rincón. Ah, escuchen bien.
Ella no es una ladrona, ni una farsante, ni la mujer que algunos inventan en sus chismes. Lucía es la persona más honesta que he conocido. Si alguien aquí se atreve a faltarle al respeto, tendrá problemas conmigo. El silencio fue absoluto. Clara intentó hablar, pero la mirada de Martín la atravesó como un cuchillo. Nadie se atrevió a contradecirlo. Don Fermín, el mayordomo de toda la vida, inclinó la cabeza en señal de respeto hacia la joven. Fue la primera vez que Lucía sintió que la reconocían de verdad. Clara, derrotada, abandonó la hacienda esa misma noche. Nadie volvió a saber de ella. Los rumores poco a poco se apagaron, reemplazados por el murmullo de los olivares y la rutina diaria. Con el paso de los meses, Lucía dejó de ser la campesina nueva y se convirtió en la compañera inseparable del hombre que había aprendido a amar de nuevo. La hacienda, que antes parecía un lugar frío y vacío, se llenó de risas, música y conversaciones al caer la tarde. Hasta los trabajadores comenzaron a verla con otros ojos, admirando la fortaleza con la que había soportado la tormenta. Una noche de verano, Martín y Lucía salieron al balcón. El aire olía a azahares y el cielo estaba cubierto de estrellas. Él la abrazó y murmuró: «He pasado toda mi vida creyendo que la riqueza estaba en estas tierras, en mis negocios. Pero me equivoqué. La verdadera riqueza eres tú». Lucía apoyó la cabeza en su hombro y sonrió con lágrimas en los ojos. «Yo solo soy una mujer sencilla. Y eres lo único que necesito», respondió él, besándola con ternura. El eco de los rumores se fue desvaneciendo, pero lo que quedó fue más fuerte. Un amor inesperado, nacido entre la diferencia de mundos, que había desafiado prejuicios y vencido a la envidia. La hacienda Aguilar, antaño símbolo de frialdad y soledad, se transformó en un hogar lleno de vida. Y en el centro de todo, un hombre que por fin había encontrado paz y una joven que nunca dejó de luchar por su dignidad.